Les mencionaba que el INVIMA es el que regula qué medicamentos pueden usarse, qué medicamentos pueden venderse en Colombia. Para eso el INVIMA expide, da lo que se denomina un registro sanitario. Entonces un medicamento sin registro teóricamente no se debe vender ni se debe usar en Colombia. La farmacéutica, la empresa que elabora, produce el medicamento, es la que tramita ese registro. Entonces al medicamento le dan un número de registro y con ese registro sanitario se puede vender y se puede usar en Colombia. Pasa que se vence el registro de un medicamento, lo dejan de vender. Puede pasar también que por efectos adversos saquen el medicamento del mercado, entonces también se ve. O lo otro, especialmente pues como con cosas naturistas, obvio que hay unas que tienen su registro y tienen buen proceso, que no tienen registro o les falsifican el registro. Entonces dicen que tienen registro y se inventan un número y no, eso es de otro medicamento o no existe. Entonces ese registro se necesita para que el medicamento se pueda vender o usar en Colombia, pues hay mucho medicamento pirata. Para un medicamento, comillas, naturista, también se requiere registro INVIMA, entonces esos también deben tener registro INVIMA. Y deben tener un certificado de la planta, que la planta y los componentes sí sean los que dice el producto. No sé si de pronto lo escucharon, eso fue hace unos meses, un compuesto que se llama Dololet, que eso es a base de caléndula, que eso tiene efecto analgésico. También puede tener efecto de pronto como para cicatrizar y otras cosas. Unos lotes que encontraron contaminados con diclofenac. ¿Cuál es el problema? Es mucho más el potencial de efectos adversos del diclofenac que de la caléndula. Y hay pacientes que no podían tomar diclofenac y estaban tomando Dololet creyendo que solo era caléndula. Entonces debe certificarse que sí sea la planta y que tenga los componentes que dice. Colombia, las cosas pirata. ¿Qué problema hay con las cosas pirata? Oh no, que eso no le va a funcionar. Entonces puede que tenga un componente diferente. Puede que tenga el componente que dice pero muy poquito. No le funciona. Dos, que de pronto no tenga una buena manufactura. Si lo quieran vender con el componente que afirman que tiene la presentación, el medicamento, lo que están vendiendo, pero tiene otros componentes adicionales que no separaron, no tiene mucha cantidad de principio activo, y eso va a generar ¿qué? Toxicidad. Entonces mucho ojo que hay mucho compuesto pirata por ahí. Biológicos, entonces medicamentos biológicos son un grupo de medicamentos que se utilizan para manejo de enfermedades autoinmunes o también en otras patologías como cáncer. Autoinmune, las defensas del organismo empiezan a dañar órganos, entonces empiezan a atacar las células. ¿Qué se hace? Se da un medicamento que regule ese sistema inmune. Los biológicos no son como la primera elección, no son como los que se dan de entrada, sino que antes se usan otros medicamentos y si el paciente no responde, entonces ya le dan biológicos. Esos son medicamentos tipo proteína y pueden ser inmunoglobulinas, pueden ser componentes proteicos derivados de células del sistema inmune.
Entonces unas células que llaman linfocitos, básicamente linfocitos B. O puede ser proteínas que bloqueen la función de ciertas células o de ciertas sustancias del sistema inmune. Estos biológicos entonces generalmente se administran por vía parenteral, intravenosa, intramuscular, subcutánea. Por ser proteínas, dan como más riesgo de alergia, de reacciones alérgicas. Y son costosos. Entonces se vigila mucho el uso de estos medicamentos. Eficacia. Que el medicamento tenga efecto terapéutico. Seguridad, entonces riesgo-beneficio. Que el riesgo no sea tan alto, que los efectos adversos probables no sean muchos. Y beneficio, que le vaya a servir al paciente. Inmunogenicidad, que tanto puede generar alergias. Bioequivalencia, entonces esto es similar a la biodisponibilidad. Antes de aprobar el uso de medicamentos en Colombia, acá en el país, se hacen unos estudios que se denominan de bioequivalencia. En esos estudios se mira la marca que quieren traer o que quieren empezar a vender, la que está solicitando el registro, comparado con otra marca o mirando pues los parámetros de cinética del medicamento que quieren comercializar. Entonces se mira que si tenga el principio activo, que si tenga la cantidad o la concentración del principio activo que dice, y que si se libere. Entonces, por ejemplo, una marca acetaminofén, entonces miran que si tenga acetaminofén, que si sea los 500 miligramos de la tableta, y que si se libere. No se tiene que liberar todo, pero que si se libere, de modo que si vaya a dar efecto. Esos son entonces estudios de equivalencia, eso los hacen acá. Otros estudios, entonces darle el medicamento a pacientes, mirar qué tanto les funciona, mirar qué efectos adversos tuvieron. Eso en Colombia normalmente no lo hacen antes de vender medicamentos. Eso lo hacen en otro contexto, en otras circunstancias, pero para traer medicamentos o venderlos y el registro no. Entonces normalmente eso no lo hacen. La farmacéutica, la empresa, muestra estudios de otros países y acá los avalan. Acá los autorizan. Entonces acá son estudios de bioequivalencia antes de sacar el medicamento al mercado. Entonces, ¿qué evalúa esto? Evalúa la parte de farmacocinética. Evalúa la biodisponibilidad, que los procesos de manufactura sean adecuados, que se libere el medicamento. Y si ven que se libera ese principio activo y que sirve el medicamento, pues porque tiene un efecto similar a otros, entonces le dan el registro sanitario. Otra forma de hablar de efectos adversos son los problemas relacionados con medicamentos. PRM. Entonces, eso se refiere a efectos que se presentan con el medicamento, efectos adversos. Importante, cuando ustedes vayan a sacar una fórmula, más que todo pues si la van a hacer manual, ya cuando es por sistema ya se incluye todos los parámetros. Entonces debe tener datos del paciente, debe tener datos de ustedes también, algún teléfono de contacto, el del hospital, el número de registro médico que tienen ustedes. Debe tener el nombre del principio activo, entonces se prefiere la fórmula ibuprofeno no Advil, naproxeno no Apronax. Entonces nombre del principio activo, concentración, número de tabletas o número de frascos, dependiendo de qué es lo que están formulando. Vía de administración,
cada cuánto se administra. Entonces, lo ideal es que tenga el nombre del principio activo y no nombres comerciales, aunque eso ya depende del caso. Entonces, esto lo maneja mucho el personal de enfermería, que son las 5C. Para el caso de hacer fórmulas también aplica. Entonces, medicamento correcto con las enfermeras. ¿Por qué? Porque tienen un carrito lleno de medicamentos y no vayan a confundir un medicamento de un paciente A un paciente B. Dosis correcta, muy importante. Ojo con comas, ojo con puntos, ojo con los números. Especialmente cuando hacen órdenes en historia clínica, cuando es paciente hospitalizado. Vía correcta, entonces ojo que eso hay que dejarlo indicado, eso no es para adivinar o es que la enfermera sabe. Casos de la vida real, un medicamento que se llama sulfato de magnesio. Eso en otra época se usaba mucho en los pacientes intoxicados como catártico para generar deposición después de dar una cosa que se llama carbón activado. Eso se da oral. En un hospital X de una ciudad X, que envía con M, le ordenaron a un niño sulfato de magnesio. No se sabe bien si la orden no quedó legible o fue el auxiliar de enfermería que se confundió. Puso ese sulfato de magnesio venoso, era oral, y ese niño murió. Entonces, ojo con la vía de administración. Momento correcto, eso es muy importante para insistirle a los pacientes. El horario, entonces cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, no cuando al paciente le ocurra. Me voy a tomar hoy el antibiótico a las 6 de la mañana porque tengo que madrugar y mañana en cambio que duermo hasta tarde me lo tomo a las 10. Eso así no funciona. Más probabilidad que el antibiótico no sirva. Entonces es importante lo del horario correcto. Y lo mismo con las enfermeras, lo del paciente correcto. Como tienen el montón de pacientes de varias habitaciones, de varios cuartos, entonces no irse a confundir de un medicamento de un paciente a otro. Fallo terapéutico, el medicamento no funcionó. No pudieron hacer una buena anamnesis, no hicieron bien el diagnóstico, formularon un medicamento que no era útil en ese caso. 2. Muy frecuente, el paciente no le toma el medicamento, no cumple con el horario, no cumple con las indicaciones. 3. Hubo una reacción adversa y le tuvieron que suspender ese medicamento. 4. Era una enfermedad grave, igual se iba a morir. 5. Pasa mucho con los antibióticos, que aparece o hay resistencia. Ya ahorita lo expliqué, un grupo de bacterias dan una infección, hay un mecanismo por el cual esas bacterias evitan la acción del antibiótico. O el sistema inmune no está funcionando y muchos antibióticos necesitan que el sistema inmune les ayude, que las defensas ayuden. Entonces, si el paciente está inmunosuprimido, aunque la bacteria sea sensible, aunque a la bacteria le sirva el antibiótico, puede que ese antibiótico no funcione. Lo otro, entonces lo mismo con las fórmulas, que sea una dosis inadecuada, poquita dosis no sirvió, muchas dosis toxicidad, que en la farmacia le den otro medicamento diferente, o que el medicamento sea pirata. Entonces lo mismo, si es un medicamento pirata, eso probablemente no va a servir. O ya está vencido, o eso es agua, o eso no sirve. Venta libre de medicamentos, entonces. Que el medicamento sea seguro, que no estemos hablando de enfermedades graves,
y que mejore los síntomas. Y muy importante, que sea un solo principio activo y que no sea parenteral. Colombia. Venden como, bueno, redundancia, están en venta libre, por ejemplo, antigripales. Y un antigripal son 4 o 5 medicamentos juntos. Entonces, monofármaco, O, por ejemplo, la costumbre que tienen por ahí de vender diclofenac en ampolla para uso intramuscular sin fórmula. Entonces, por dar ejemplos. Hay pacientes que requieren medicamentos de marca comercial que no responden a los medicamentos copia. Si ese paciente está usando un medicamento de marca comercial, usted le debe mandar en la fórmula ese medicamento de marca comercial. Y la EPS, por ley, esta sentencia de la Corte Constitucional, por ley no le puede cambiar a una copia, que ellos tratan de hacer eso por bajar costos. O digamos que por, comillas, errores administrativos, comillas. Entonces es importante eso. En Colombia entonces tenemos una lista de medicamentos, procedimientos, insumos, que se denomina el POS, Plan Obligatorio de Salud. Lo que esté en el POS y que esté indicado, no es pues formular porque sí, porque el paciente quiso, porque me pareció, no, que esté indicado. La EPS lo suministra, la EPS lo debe dar. Hay unos medicamentos, procedimientos, insumos que se denominan no POS. Entonces, que no están en la lista básica del plan obligatorio de salud. Por costos, porque antes se usan otros medicamentos, porque es en casos muy eventuales que se usa. Cuando usted va a solicitar un medicamento no POS, entonces hay que hacer un formulario, eso se hace por sistema, que se llama MIPRES. Antes el formulario se llamaba no POS, eso se hacía a mano. Ahora se diligencia ese MIPRES, que eso es en el computador, en el sistema. Problema, dilatan la autorización y la entrega del medicamento, mandan eso a algún comité o sacan algún cuento y no se lo dan al paciente. Entonces todavía hay problema pues con eso y va a seguir con problema toda la vida, creo yo. Tenemos entonces un medicamento y ese medicamento tenemos varias presentaciones o formas farmacéuticas. Entonces puede ser una tableta, puede ser un jarabe o suspensión elixir, puede ser una cápsula, una grajea. Hay muchas presentaciones. Si un medicamento está en el POS y está indicado, lo formularon bien, se lo tienen que dar al paciente. La EPS lo tiene que dar al paciente. Esto es un ejemplo de medicamentos que hay en el POS. Entonces, simplemente es para que miren el tipo de información que está en el POS. Entonces, la vía, si es de liberación lenta, si el principio activo se demora varias horas liberándose, si libera de una vez. Eso lo vamos a ver en otro momento. Entonces están también las presentaciones, cómo viene. Entonces ahí está información de cada medicamento, cuál presentación está en el POS. Entonces si es sólido, si es líquido, si tiene los dos, de cuánto viene, pues miligramos de más. Si hay entonces alguna duda, alguna inquietud, me escriben un correo, me escriben al Teams.